Me voy a parar un momento a saludar y a preguntarle a Pilar Paneque, que es catedrática de Geografía Humana en la Universidad Pablo de Olavide, experta en políticas y gobernanza del agua, Observatorio de Políticas del Agua, en fin, tiene un currículum extraordinario. Y buenas tardes, señora Paneque. Buenas tardes a todos. Profesora, ya que el lema de este año del Día Mundial del Agua es el valor del agua, empecemos por ahí, por preguntarle si somos conscientes del valor del agua. Bien, efectivamente, el lema de este año es Valoremos el agua, y se plantea así porque la forma en que valoramos un recurso determina cómo lo gestionamos. Se ha dicho muchas veces que el agua no es un bien como todos los demás, ya que no debe entenderse nunca como un mero recurso económico o productivo. Al contrario, el agua es un bien común y un bien con valores simbólicos, lúdicos, estéticos, patrimoniales y yo diría que hasta emocionales. Esta es la razón por la que Naciones Unidas, yo creo que muy acertadamente, ha elegido este lema para el día de hoy. Entendamos el agua como un recurso con múltiples valores para mejorar la gestión que hacemos de él. Dice usted, y me parece una frase muy acertada, según cómo valoramos las cosas, así las gestionamos. El Día Mundial del Agua se estableció precisamente en la Conferencia de Río, después de la Conferencia de Río del 92. Hemos evolucionado desde entonces. Se puede decir que ha habido un cambio, evidentemente sí, pero ¿se puede decir que progresamos adecuadamente con respecto al agua? Bien, el Día Mundial del Agua, como saben todos, se conmemora este 22 de marzo, cada 22 de marzo, para recordarnos la relevancia de este recurso que, como decíamos, es vital y está reconocido como un derecho humano por la Asamblea General de Naciones Unidas desde el año 2010. Es cierto que en estos casi 30 años, desde Río 92, hemos progresado de una manera muy importante en la definición de políticas de agua más sostenibles y en su mejor gobernanza. Pero no hay que olvidar un dato fundamental, y es que más de 2.000 millones de personas aún viven sin acceso al agua potable. Si atendemos a nuestro contexto más cercano, es importante mencionar el hito fundamental que supuso la aprobación de la Directiva Marco del Agua en el año 2000 y su transposición a las políticas de los Estados de la Unión Europea. Esta directiva se sigue considerando uno de los marcos normativos ambientales más avanzados del mundo y una pieza fundamental para ese efectivo progreso por el que me preguntaba, hacia políticas centradas en la preservación del recurso agua. ¿Qué nos falta aún por hacer? En mi opinión, tres cosas fundamentales. En primer lugar, avanzar y consolidar un modelo de gestión preventiva y adaptativa, ambas cosas muy urgentes en un contexto de cambio climático, y que nos debe llevar no solo a hablar del recurso agua, sino también de los riesgos hídricos, de las sequías, de las inundaciones, que serán más frecuentes y más intensos en los próximos años, y además de los que debemos hacer necesariamente una gestión conjunta. En segundo lugar, mencionaría también la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los distintos intereses, valores y percepciones que existen en torno a este recurso, que tradicionalmente ha estado muy vinculado, casi en exclusiva, al regadío, pero que es apreciado por el conjunto de la ciudadanía, y esos intereses y esos valores también deben formar parte del debate sobre el recurso agua. Y en tercer lugar, creo necesario hacer pedagogía sobre estos temas, si es que se puede decir así, para lograr una opinión pública mejor informada, que sea capaz de participar activamente en el debate sobre nuestras políticas de agua y sobre nuestras políticas de riesgos hídricos. Bueno, porque el agua efectivamente tiene que ver con casi todo, desde luego con la economía, con la educación, pero también con la salud. Estamos en pandemia y el agua, simplemente por lavarse las manos, era un bien absolutamente necesario. Usted misma mencionaba, profesora Paneque, que miles de millones de seres humanos no tienen acceso, al menos acceso fácil, pero en algunos casos ningún acceso prácticamente al agua. No sé si, ya que valoremos el agua es el lema, el valor del agua, no sé si el problema de valorar el agua es que lo que no valoramos bien es lo que significa no tenerla. Sí, exactamente. Yo creo que una de las cuestiones que más ha puesto de manifiesto, de las muchas, ¿no?, que nos ha recordado, nos ha enseñado esta pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, es
el valor del agua para la salud y para la propia vida. Y es evidente que en esta pandemia de la COVID-19 esto se nos ha recordado, así como ese porcentaje tan alto de la población mundial sin acceso al abastecimiento y al saneamiento. Nos ha recordado que un gesto tan sencillo como el lavado de manos es esencial para contener la propagación del coronavirus, pero también de otras muchas enfermedades infecciosas de las que llevamos muchos años sin hablar. Yo quiero pensar que en lo relativo a cómo valoramos el agua, la pandemia no va a ser una oportunidad perdida. A escala global, por supuesto, y de manera urgente, quiero pensar que se acelerará el acceso al agua potable en todas las regiones del mundo, pero no solo a escala global, sino también aquí mismo, en Andalucía, donde tenemos asentamientos de trabajadores inmigrantes que han estado y están sin acceso a agua potable y viven en unas condiciones de insalubridad y de riesgo sanitario que nos debería avergonzar a todos como andaluces. También quiero pensar que en la gestión de la pandemia tendrá un lugar más protagonista toda la investigación, el control y el seguimiento de la presencia del virus en las aguas residuales, sobre lo que nos consta que se está trabajando mucho y muy bien, aunque se nos traslada poca información, y que en mi opinión debería tener un lugar más protagonista para conocer la difusión espacial del virus y sobre todo para establecer restricciones y medidas de contención más localizadas. Por tanto, yo quiero pensar que tendremos la inteligencia suficiente para aprender sobre el valor del agua en esta pandemia, en lo científico, en lo político y también en lo social. Bueno, pues confiemos que su optimismo antropológico sea contagioso a quienes tienen la responsabilidad de gestionar, de administrar este bien escaso. Permítame, antes de despedirla, profesora Paneque, porque el lema de la globalización era pensar global, actuar local, hablando de la actuación local. ¿Cómo está la situación en Andalucía? No sé si en los últimos años ha mejorado, hemos mejorado lo suficientemente, somos conscientes, valoramos adecuadamente el agua o no, porque en Andalucía, por su clima, el agua también está expuesta a riesgos. Bueno, Andalucía, como el resto de España, ha sido una de las regiones que se ha visto beneficiada por la aprobación de la Directiva Marco del Agua que mencionaba antes y que ha hecho una transformación muy importante de su política del agua y de toda su planificación hidrológica. En cualquier caso, también necesitamos en Andalucía avanzar en algunas de las cuestiones que he mencionado. Por ejemplo, un mayor reconocimiento de la sobreexplotación a la que tenemos sometidas nuestras aguas y un mayor reconocimiento de los efectos del cambio climático en el recurso que está teniendo ya y que tendrá en el futuro por una mayor evapotranspiración o por la ocurrencia de episodios de sequías y de inundaciones. Y en este sentido hay que recordar que algunas demarcaciones hidrográficas de nuestra región acumulan importantes retrasos en la aprobación de sus planes hidrológicos, otras no cuentan con planes especiales de sequía actualizados, otros sistemas de abastecimiento no han llegado a redactar sus planes de emergencia por sequía, es decir, vamos un poco atrasados en cuanto al calendario que nos marcaba la Directiva Marco del Agua y a todas las necesarias actualizaciones. Y de igual forma, Andalucía necesita avanzar en lo relativo a la información y al debate público sobre la gestión de un recurso que, como bien decías, es escaso y cuyo estado ecológico debe preservarse para las generaciones futuras. Y sobre esto les doy un dato muy concreto pero muy ilustrativo. Como saben, en Andalucía el 85% del agua se consume en el regadío, pero en cambio apenas un tercio de la población sabe que esto es así. Al contrario, la creencia mayoritaria en Andalucía es que son los hogares los que más agua consumen y esto distorsiona completamente toda la deliberación pública que pudiera hacerse en torno a las políticas del agua que consideremos más adecuadas en un contexto de cambio climático. Que desde hace muchos años también en Andalucía se alerta de que las conducciones de agua en el entorno de los regadíos tienen pérdidas y es, por ejemplo, también un inquietante modo de dilapidar o de derrochar agua. En fin, veíamos, por cierto, profesora Paneque, ahí ese mapa de movimiento humano en el planeta, cómo se desplaza la población. Antes hablábamos, a cuenta del triste caso de la niña Nabodi, de la inmigración. Se olvida muchas veces que el agua es uno de los factores que mueve más a la gente o que obliga más a la gente a desplazarse.
Sí, efectivamente. Llevamos unos años empezando a escuchar términos como el de las migraciones climáticas. En muchos casos están directamente relacionadas con el acceso o la dificultad del acceso al agua y sobre todo está marcando una fuerte situación de desigualdad. La desigualdad social no se mide solo en términos de riqueza o de pobreza económica, sino también en función de otros factores que son determinantes para la calidad de vida de las personas y que tienen que ver con el acceso a los servicios básicos y desde luego de una manera muy especial y muy esencial con el acceso al agua. Por este motivo se han abierto debates como el de la necesidad de contar con una gestión pública del agua que esté alejada de la privatización y de la mercantilización que pueden tener otros bienes y que es perfectamente legítima, y debates como el de la bonificación social del agua para aquellas familias más desfavorecidas que ya están realizando algunas de nuestras empresas de abastecimientos en Andalucía. Y por tanto yo creo que hoy es un día muy adecuado, hoy y todos los días, pero especialmente hoy, un día muy adecuado para recordar a nivel global que el acceso al agua potable es una de las llaves para reducir la pobreza, para dignificar la vida de toda la población, para reducir la mortalidad por determinadas enfermedades infecciosas, para reducir las hambrunas y para favorecer la situación de las mujeres y las niñas en los países menos desarrollados. Estamos hablando de un objetivo central para el conjunto de la humanidad. Pues es un objetivo para el conjunto de la humanidad y por tanto es un objetivo para cada uno de los seres humanos que conformamos la humanidad, que es simplemente la suma de todos. Pilar Paneque, profesora catedrática de Geografía Humana en la Universidad Pablo de Olavide, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que nos haya ilustrado, que nos haya ayudado a entender mejor el valor del agua, que no se debe perder de vista y hoy es el día más oportuno para hacerlo. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes y feliz Día Mundial del Agua. Igualmente. Bueno.